Muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva unidad de lo que sería la cátedra de fisioterapia. Bueno, como han visto y han analizado en esta semana la unidad, estuvimos trabajando lo que sería el uso de los campos magnéticos con fines terapéuticos, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando de manera específica el uso y el beneficio que nos genera la utilización de un campo electromagnético con predominio del campo magnético sobre el eléctrico, ¿sí? Entonces, nosotros, para aclarar un punto importante en lo que es el contenido de esta unidad, vamos a recordar los conceptos que englobaban campo electromagnético, ondas electromagnéticas, ¿sí? Y radiaciones de las mismas. Entonces, vamos a entender por campo electromagnético, a diferencia de las radiaciones electromagnéticas, aquellas líneas de fuerza invisibles que van a estar conformados por la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, conocidas específicamente como el campo electromagnético. Ustedes han visto los videos de apoyo que he subido en el campus y ahí definen específicamente conceptos muy importantes, por eso es que no los voy a repetir en este video, pero es importante que los hayan visto y realizado las consignas que englobaban ese punto. Entonces, todos estos elementos que han visto en el video son importantes para el estudio de la unidad y sepan que van a estar incluidos en la evaluación de los contenidos, ¿sí? Entonces, sabemos que las fuerzas que conforman el campo son la fuerza eléctrica y magnética. Entonces, nosotros acá en esta unidad, repito, estamos desarrollando exclusivamente el campo magnético, ya que se amplifica al máximo el campo magnético sobre el eléctrico y por ende tenemos muy buenos resultados terapéuticos. Entonces, sí o sí tenemos que separarlos entre el campo electromagnético porque cada uno de ellos, su predominio de uno sobre otro, van a generar determinados efectos. Ya vamos a ver en la siguiente unidad que en el caso del agente de onda corta, ahí vamos a tener un campo electromagnético también, pero en vamos a tener un predominio del campo eléctrico sobre el magnético, contrario a lo que sucede aquí en magnetoterapia, ¿sí? Entonces, del campo eléctrico en onda corta van a derivar los efectos fisiológicos y terapéuticos que son de gran aporte y están relacionados con la termoterapia profunda. Y aquí, en este caso, en magnetoterapia, vamos a trabajar a nivel profundo los tejidos, pero no vamos a tener el efecto termoactivo como en el caso de la onda corta y las radiaciones infrarrojas, ¿sí? Entonces, los efectos derivados entonces de nuestra aplicación van a ser de el campo magnético, ¿sí? El predominio del mismo. Entonces, como definición, vamos a tener en cuenta que la magnetoterapia se define como la acción en la que se utilizan equipos generadores de un campo electromagnético artificial con predominio magnético para lograr un efecto terapéutico, ya sea para prevención de lesiones o recuperación de las mismas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en claro ciertos puntos, ¿sí? Y cuestiones que les voy a mencionar ahora, que tienen que tenerlas súper claras. Tenemos entonces nosotros presentes que el campo magnético existe a nivel terrestre, ¿sí? Y que nosotros, obviamente, ustedes ya lo conocen como campo magnético terrestre. Y sabemos que ese campo tiene determinados efectos biológicos sobre los seres vivos y saben que de manera continua está ese campo y es indispensable para la vida en lo que serían los seres vivos y en los humanos. Ahora, este tipo de campo va a ser un tipo de campo constante, ¿sí? No tenemos chance de poder modificarlos ni la naturaleza, ¿sí? Es como hemos visto desde la primaria y secundaria inclusive. Entonces, cambia en intensidad y en localización, sí, de polos obviamente,
pero las influencias que tiene este campo a nivel terapéutico no están demostradas, ¿sí? O sea, indispensablemente está presente y ustedes van a ver en la holografía que determina una intensidad muy pequeña, ¿sí? Que no llega a generar cambios o estímulos a nivel del organismo, pero está presente y es necesario. Ahora, tenemos dos preguntas claves que están acá que van a tener muy en cuenta ustedes. ¿La gravedad y el magnetismo son lo mismo? ¿Y el magnetismo y la imanterapia son lo mismo? Ahora, primero, en primer lugar, nosotros no tenemos que confundir a la energía magnética con la energía de la gravitación. El magnetismo nosotros lo encontramos con las líneas de fuerza paralelas a la superficie terrestre, ahí como les muestra la imagen. Mientras que la gravitatoria sabemos que se representan como líneas que se dirigen hacia el centro de la Tierra, perpendiculares a la superficie. La fuerza magnética nosotras no la detectamos ni la sentimos de forma consciente, pero la gravedad ustedes saben que sí, la percibimos con la lucha contra nuestro propio peso. Entonces, tengan en cuenta estas diferencias, ¿sí? Ahora, en segundo punto, segunda cuestión, nosotros tampoco podemos identificar y relacionar a la magnetoterapia con la imanterapia. No son lo mismo, son cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de la imanterapia es la aplicación de un campo generado por un imán permanente, pero ese campo siempre va a ser fijo y va a tener siempre las mismas o los mismos parámetros, sin opción de modificarlos, ¿sí? Son campos constantes y tampoco tenemos una buena comprobación científica de los mismos, ¿sí? Todavía está en un tema dudoso, ¿sí? Ahora, con el campo magnético desarrollado de manera artificial, nosotros podemos, ¿qué hacer? Modular los impulsos y podemos amplificar ese campo y por lo tanto los efectos que vamos a tener van a ser mucho mayores y también vamos a tener la posibilidad de modular esos parámetros y tener una mejor intervención en los procesos patológicos o de prevención. Tenemos la posibilidad de personalizar según el estadio, según el caso en el que se encuentre, según las cualidades del paciente, ¿sí? Entonces, nosotros aclaramos esto porque no es lo mismo aplicar imanes permanentes a los que son los imanes de origen artificial, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es utilizar el generado de manera artificial, entonces ahí nosotros modulamos los efectos y los impulsos, la intensidad, la frecuencia y ahí tenemos mejor resultado, ¿sí? Porque ustedes saben que a nivel de naturaleza está ese campo magnético presente, pero si tuviéramos ese campo y nos generaría efectos, ningún paciente requeriría de la aplicación de magnetoterapia, ¿no? Porque ya en la naturaleza lo disponemos y no es necesario. No, es tan pequeña el porcentaje en intensidad del campo natural que no llega a generar un estímulo a nivel de los tejidos. Entonces, los que son generados de manera artificial tienen esa capacidad de generar estímulos en nuestro tejido, colaborar a los procesos fisiológicos con parámetros en los que los resultados, en base a las investigaciones realizadas, marcan como ideales, ¿sí? Entonces tengan esto en cuenta. No es lo mismo la imanterapia que la magnetoterapia. Son completamente diferentes. Y si quieren pueden buscar más cualidades, pero yo les menciono esta que es la principal, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cuál vamos a utilizar en fisioterapia? En nuestra área, obviamente vamos a utilizar los campos magnéticos generados de manera artificial, también conocidos como campos magnéticos pulsantes, ¿sí? A diferencia de esto, entonces es que en el campo terrestre, como les digo, o el de origen natural, ¿sí? Con los imanes permanentes, los típicos conocidos, los campos son continuos, ¿sí? Y siempre van a estar produciendo y con la misma intensidad y mismo valor. En cambio, con el artificial vamos a tener
mucha capacidad y posibilidad de modulación y amplificación. Entonces, nosotros, ¿cuál utilizamos? El generador artificial de campo electromagnético. Entonces, sepan que también pueden aparecerles la info como pulsante. Ahora, entonces, cuando hablamos, y voy a aclarar acá ya porque es importante para la parte práctica también diferenciarlos. Cuando nosotros hablamos de que una técnica se emite de forma pulsada, quiere decir que yo interrumpo la emisión, ¿sí? Emito, interrumpo, emito, interrumpo. Y ese número de emisiones e interrupciones me va a dar la frecuencia. Ahora, cuando yo hablo de una aplicación de un agente de forma continua es porque no va a haber interrupción en la emisión de ese agente. Otra cosa diferente es el sistema de producción. El de artificial es pulsante. ¿Por qué? Porque una vez que yo enciendo el equipo y programo y le doy enter, recién ahí voy a estar emitiendo un campo electromagnético. ¿Sí? En cambio, en los que son imanes permanentes, constantemente está emitiendo. No hay forma de poner un stop. ¿Sí? Entonces a eso le aclaro. Una cuestión es hablar de la técnica que utilizamos, si es de emisión pulsada continua, y esto lo aplicamos en los casos de onda corta, magneto, ultrasonido y láser, ¿sí? Entonces ahí tenemos la forma de emisión pulsada o continua, y otra cuestión entonces es el origen, ¿sí? Si es permanente o pulsante en el caso de magneto. Ahora, entonces, ¿qué parámetros nosotros vamos a modular? ¿Sí? Y vamos a tener la posibilidad de trabajar con magneto. Obviamente la frecuencia, la intensidad, ¿sí? Van a ser los parámetros que vamos a modificar según el estadio y el caso en el que estemos trabajando. Entonces, para recalcar, el magnetismo propiamente entonces es una de las dos fuerzas que conforman un campo o un conjunto de energía electromagnética. Y entonces nosotros vemos acá adelante, ¿sí? En esta imagen, podemos ver que si el componente eléctrico se manifiesta en sentido vertical, el componente magnético estaría a 90 grados a la derecha, de manera perpendicular. Entonces, los dos componentes eléctrico-magnético van imbricados entre sí y conforman nuestro campo electromagnético. Ahora, con la aplicación del campo magnético al organismo, lo que va a provocar es influir en las cargas eléctricas e iónicas del interior de nuestro organismo, ¿sí? De los tejidos, buscando que obviamente nuestro aporte energético e influencia en los procesos metabólicos fisiológicos del organismo. Ahora vamos a ver algunas características principales de la gente. Sabemos que el magnetismo no lo podemos ver, tampoco lo podemos sentir. Entonces al paciente, cuando nosotros vamos a trabajar con él, vamos a referirlo. Usted no va a obtener sensación alguna en la emisión, pero ustedes después vamos a ver, les voy a mostrar en la segunda parte del video, cómo ustedes pueden demostrar al paciente que está funcionando su equipo y que genera un efecto en los tejidos, ¿sí? También sabemos que puede ser de origen natural o artificial, ¿sí? Ya vamos a ver la clasificación y sabemos que este agente tiene la característica de ser de baja frecuencia, de baja intensidad, ¿sí? Porque no trabajamos con gran potencia, pero tenemos una implicancia a nivel profundo, ¿sí? Podemos trabajar no solamente en tejidos superficiales, sino que englobamos hasta nivel óseo. Y ustedes habrán leído los efectos y verán que tenemos un buen efecto piezoeléctrico. Entonces, baja frecuencia, baja intensidad, gran profundidad y la emisión, sí, obviamente tenemos la posibilidad de ser continua, pulsada o alterna, que eso va a depender del generador, ¿sí? En relación a la emisión continua se refiere a los generadores naturales, los imanes permanentes. Pulsada, las que ya sabemos que es el generador artificial, y alterna, donde podemos cambiar la forma de los impulsos, sinusoidales, semisinusoidales, cuadrangulares, etc. La acción principal entonces, como les dije hace un rato, va a ser la movilización o el desplazamiento de las cargas iónicas de los tejidos. Entonces, cargas eléctricas e iónicas
movilización de las mismas o desplazamiento. Entonces, esto es lo que va a provocar en primer lugar. Bien, avanzamos. Con respecto a la clasificación de los imanes, nosotros tenemos dos grupos grandes, los de origen natural y los de origen artificial. Entonces, los naturales, ¿cuáles vamos a tener? Ustedes ya habrán visto los que son pulsares, los agujeros negros, las estrellas, planetas y los minerales conocidos como el hierro, la magnetita, que es donde origina su nombre, siderita, pirita, etc. ¿Sí? Y después de los artificiales tenemos los imanes permanentes y los del campo electromagnético. Los imanes permanentes son los generados por metales, por el hombre, y es un campo constante, continuo, que no se puede modificar. Y en cambio el campo electromagnético de origen artificial es donde se genera en base a la corriente eléctrica. Y ojo, por más que se utilice una corriente eléctrica para generar el campo, no quiere decir que la corriente eléctrica sea el ente físico del magneto. Claramente no, porque el ente sería el campo magnético generando el desplazamiento y la movilización iónica a nivel de los tejidos, ¿sí? Entonces, es obviamente pulsado y tenemos la posibilidad de modular los parámetros. Entonces, ¿cuál es el que utilizamos con los fines terapéuticos? El campo generado de manera artificial, ¿sí? Eso tiene que quedar súper claro. Bien, ahora pasamos ya a lo que es los fundamentos biofísicos. Entonces, nosotros cuando acercamos un campo magnético al organismo, sabemos que va a provocar influencia en las cargas eléctricas e iónicas de los tejidos. Ahí nosotros ¿qué vamos a generar? Un aporte energético. Y entonces, este campo magnético que se genera por la sumatoria y por el trabajo combinado de la fuerza eléctrica y la magnética, ¿sí?, se establece por entre un polo norte y un polo sur, ¿sí?, en forma de líneas de campo que van a circular de sur a norte. Siempre será así, de sur a norte, la dirección de las líneas del campo. Entonces, en cualquier punto, la dirección del campo va a ser igual al de las líneas de la fuerza, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver diferentes campos según la forma de los imanes, ¿sí? Entonces, la intensidad de estos campos va a ser inversa al espacio que existe entre las líneas, ¿sí?, de los campos de fuerza. Entonces, sabemos que a mayor espacio entre una línea y otra que conforman el campo electromagnético, menor intensidad vamos a tener. Y cuanto más próximas se encuentren, mayor, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver en las imágenes. Les voy a mostrar otra, acá donde tenemos el experimento que también les compartí el video en el campus, donde ustedes pueden ver la respuesta de las limaduras de hierro frente a los imanes y diferentes formas de imanes, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver donde mayor intensidad vamos a tener, donde haya menor espacio entre las líneas de el campo. Entonces ahí ustedes pueden ver la distribución. Entonces lo ideal, y después vamos a ver por qué esto es importante conocerlo en la aplicación terapéutica de la gente, ¿sí? En el momento de aplicar la sesión, ustedes vamos a tener ubicaciones y consideraciones en relación a dónde tenemos mayor intensidad o mejor emisión de ese del campo electromagnético. Entonces, ya sea usando el túnel o las bombinas, ¿sí? O bobinas o placas, vamos a tener en cuenta la distribución de esas líneas. Entonces sabemos dónde vamos a tener una mejor emisión de ese campo. Entonces, nosotros vamos a tener, como ven, diferentes esquemas de líneas que van a depender de la forma y de la fuerza que tenga ese campo electromagnético. Ustedes ven que según si son campos pequeños vamos a tener menor fuerza y si son campos más grandes ya vamos a tener mayor. Y la forma, bueno, según lo estipulado. Ahí ustedes después vamos a ver en la segunda parte de la clase las formas que disponemos de formulación artificial,
¿sí? Que son por solenoide y por bobina. Y entonces allí vamos a ver la forma en la que produce el campo electromagnético y la distribución de las líneas de fuerza, ¿sí? Entonces sí o sí tenemos que tener en cuenta que hay diferentes esquemas de líneas y que van a depender de la forma y de la fuerza. Estos están los apuntes, ¿sí? Así que por favor lo remarcan y lo tienen en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos visualizar esas líneas de fuerza? Y existen estos dos experimentos que le digo, con la limadura de hierro y con la utilización de una brújula. Ese video, ya les dije, está compartido en el campus. Entonces, los elementos con propiedades magnéticas van a tender a orientarse siguiendo esas líneas del campo magnético, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, los elementos con propiedades magnéticas, que son las propiedades que vamos a ver en un ratito, son las que van a seguir esa forma de las líneas, ¿sí? Entonces, hoy día la modalidad más utilizada, entonces, para que recalquemos y sepan, es la que es por generador de corriente electromagnética artificial, pulsado. Entonces, ahí ustedes van a ver en la bibliografía que refiere a que también se pueden utilizar los imanes permanentes, pero es incorrecto, ¿sí? Entonces, estos generadores son los que propiamente los utilizamos, ¿sí? De baja frecuencia, baja intensidad, de gran profundidad, pero con la capacidad de modular esos parámetros. Entonces, teniendo en cuenta las características del magneto generales, sabiendo que podemos modular los parámetros, ¿sí? Que nos ofrece un flujo de energía que el organismo va a recibirla, entonces sabemos que el mismo va a estar recibiéndola, condicionándola y transformándola para que tengamos un beneficio, un estímulo a nivel fisiológico. Ahora, nosotros podemos ver, antes de seguir avanzando, les voy a mencionar acá, ¿sí? Podemos ver las líneas del campo que conforman en este ejemplo, ¿sí? Que en los extremos de los imanes, donde vemos que las líneas son súper próximas, ¿sí? Y entonces ahí sabemos que la intensidad está en un nivel elevado, ¿sí? Entonces a mayor distancia ustedes ven que la intensidad va a ser menor. Entonces eso también lo vamos a tener en cuenta, así como les mencioné hace un ratito. Ahora, entonces, teniendo en cuenta todas las características, la capacidad de modulación en los generadores eléctricos, entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo por el que va a actuar el magneto? Y acá es donde explica y nos desarrolla principalmente el ente físico del mismo, ¿sí? Entonces, al incidir nuestro campo magnético sobre la materia, lo que va a hacer es actuar y generar un reordenamiento de los dipolos magnéticos, ¿sí? Entonces, mejor explicación que esta no van a encontrar, casi todas resumen lo mismo, ¿sí? Está mencionado en la bibliografía y entonces es súper clara, ¿sí? Y concisa. Entonces, sí o sí vamos a tener un reordenamiento de los dipolos magnéticos que van a estar presentes en el organismo, pero ya les voy a mencionar unas cualidades importantes, ¿sí? Entonces, nosotros acá en este punto vamos a mencionar a lo que es el spin o el momento magnético que está desarrollado, creo, en uno de los videos que también compartí, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese spin? ¿Qué es ese momento magnético? Va a ser la capacidad que va a tener el átomo para girar y orientar sus cargas, ¿sí? Va a tener una alineación total o bien no se va a alinear o también puede tener como resultado una alineación parcial de sus cargas, ¿sí? Entonces esto se va a lograr o este spin, este momento, obviamente frente a las líneas de fuerza del campo magnético, ¿sí? Entonces va a tener esta capacidad el átomo y entonces al incidir la energía del campo magnético en los tejidos nos van a generar esta reorientación, reordenamiento según las propiedades que posea justamente el tejido o la sustancia en la que se encuentran estos átomos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una alineación total de los átomos, hablamos de que la sustancia se ha magnetizado.
Si no hay alineación, obviamente no tenemos propiedad magnética, entonces no genera ningún efecto en ese punto. Ahora, toda sustancia del organismo va a tener un nivel de respuesta frente al campo magnético que yo estoy incidiendo en la zona. Entonces, estas sustancias, ¿sí?, ya las vamos a desarrollar. Pero antes vamos a resumir entonces lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el campo magnético está conformado por dos fuerzas, que eran la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, pero en magnetoterapia nosotros nos dedicamos y enfocamos el efecto del predominio magnético sobre el eléctrico, y esto se lo amplifica de manera artificial, ¿sí? Se lo logra así, de esta manera. Ahora, va a actuar el campo por medio de dos polos, polo norte y el polo sur. Algo que no les mencioné es que el polo norte va a ser de carga positiva y el polo sur de carga negativa, ¿sí? La polaridad siempre va a estar determinada y puede ser que en la emisión, según el tipo de equipo, puede venir la posibilidad de alternar o de manera fija. Eso no es importante, pero bueno, lo que tenemos que saber es que tenemos la composición de los dos polos, norte y sur. Norte positivo, sur negativo. Entre ambos, entre estos dos polos, entonces se nos va a generar el campo, que va a estar conformado por líneas de fuerza específicas, que van a depender de qué, de la forma, dijimos, y de la fuerza magnética. Ahora, este campo va a generar influencia de diferentes maneras en la materia, por lo que entonces habrá que diferentes efectos e influencias, ¿sí? No es igual en todas las personas y en todos los casos. Sí o sí va a depender de las propiedades de la zona y del tejido, ¿sí? Entonces, esta influencia que va a tener el campo magnético dentro de los tejidos y en las sustancias, entonces se denomina la inducción magnética, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Si quieren pueden profundizar más la info, pero bueno, esto es brevemente para que puedan aclarar sus ideas. Ahora, nosotros tenemos diferentes sustancias y elementos, ¿sí?, que van a responder de determinada manera frente al campo magnético. Entonces, nosotros tenemos tres tipos que están ejemplificados en esta imagen. Las de tipo ferromagnéticas, paramagnéticas y diamagnéticas. Entonces, todas estas sustancias van a reaccionar de diferente manera frente al campo magnético aplicado, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las sustancias ferromagnéticas? Eso ustedes ya lo han analizado y espero que lo terminen de consolidar en este video. Es que son aquellas sustancias que son atraídas con gran intensidad por el campo, y sabemos que una de las sustancias ferromagnéticas más importantes va a ser el hierro, el níquel y el cobalto, ¿sí? Y ahí tenemos otras más en la imagen mencionada. El ejemplo típico va a ser de los magnetosomas, y esto está en los apuntes, ¿sí?, que son las cadenas proteicas que están en las membranas celulares y que tienen ese óxido ferroso. Entonces, la emisión del campo va a generar que se reorganicen estos átomos, ¿sí?, y que entonces se alineen todos y queden perfectos, inclusive sin el campo magnético presente, ¿sí? Entonces, al aplicar un campo magnético externo, estos dipolos van a tender a alinearse en dirección a las líneas de fuerza de ese campo emitido, produciendo la magnetización, ¿sí? Entonces, ya de por sí, sin la presencia del campo, ya se encuentran en las sustancias, por ejemplo en el óxido ferroso, sus átomos de manera alineada, ¿sí? Pero al incidir un campo externo, los dipolos se alinean más perfectamente a favor de y en dirección de las líneas de fuerza del campo, es decir, de sur a norte. Y ahí decimos que la sustancia se ha magnetizado. Ahora, en el caso de los paramagnéticos, ¿sí?, son sustancias atraídas por el campo magnético con una intensidad que va a ser igual a la intensidad del campo generado o emitido o aplicado, ¿sí? Entonces, en estos materiales, los espines
o spin o momentos magnéticos del átomo no están magnetizados, ¿sí? Entonces, no están interactuando de manera organizada y alineada. Entonces, en presencia de un campo externo, ¿qué va a generar? Que se alineen esto de manera parcial, ¿sí? Con el campo, ¿sí? Con las líneas y con la dirección de las líneas, ¿sí? Del mismo. Entonces, parcialmente vamos a tener una reorganización de los dipolos, ¿sí? Entonces, en ausencia del campo vamos a estar súper desordenados, ¿sí? Dispuestos al azar. Y entonces, cuando se emite y se aplica un campo magnético externo, vamos a tener una alineación, pero parcial. ¿Sí? Algunos sí, otros no, pero siempre en dirección a favor de las líneas de fuerza del campo. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? El oxígeno, las sustancias alcalinas, las proteínas, etc. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta. Y en el caso de las diamagnéticas, son aquellas sustancias que rechazan, que repelen el campo magnético. No hay interacción magnética, entonces no se alinean, no se organizan, ¿sí? Y esto es por la respuesta desorganizada de los spin o de los momentos frente al campo externo. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y los ejemplos también ahí ustedes pueden ver de las diferentes respuestas frente al campo magnético, ¿sí? La aplicación. Entonces, nuestro organismo, y es algo que le voy a recalcar de manera importante, es que nuestro organismo se va a comportar, ¿sí? Frente al campo magnético principalmente como paramagnético, o sea que se va a alinear parcialmente nuestros átomos. Entonces, la inducción magnética va a ser igual a la intensidad del campo magnético externo aplicado. Entonces, hay localizaciones en nuestro organismo ferromagnéticas, diamagnéticas y paramagnéticas, pero principalmente va a predominar en nuestro organismo la reacción, las sustancias paramagnéticas, ¿sí? Entonces, hay localizaciones diamagnéticas, hay localizaciones ferromagnéticas, ¿sí? No quiere decir que no exista, ¿sí? Porque hay, sino que el que de las tres va a predominar es la reacción paramagnética. Entonces, parcialmente vamos a tener una reorganización de los dipolos y esto nos va a traer en beneficio el estímulo que va a generar y el aporte de la magnetoterapia. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Todo lo que estoy mencionando en este video está súper resumido y para que ustedes puedan entender y comprender y tener en cuenta los puntos claves del tema, ¿sí? Porque es bastante largo. Ahora, con respecto a la interacción del campo con el organismo, nosotros tenemos muchos efectos, ¿sí? Que obviamente ustedes ya los han analizado y organizado. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando acercamos un campo magnético al organismo vamos a tener influencia indudablemente en los procesos biológicos, ¿sí? Ahora nosotros vamos a tener en cuenta el estadio del proceso biológico para poder determinar los parámetros ideales de aplicación, ya que los tenemos que estipular, ¿sí? Y tener presente. Entonces, cada átomo, cada molécula va a tener un tipo de respuesta específico. Entonces, para determinar y considerar al magneto como terapéutico, entonces tenemos que tener en cuenta las posibles formas de actuación que va a tener el magneto en la materia, ¿sí? Entonces, todos estos efectos, lo ideal es que los puedan tener muy presente, ¿sí? Y les voy a recalcar principalmente uno de ellos. Nosotros sabemos que a nivel terapéutico vamos a tener dos grupos dentro de lo que sería los efectos por aplicación de campo electromagnético. Tenemos aquellos que van a ser térmicos y aquellos que van a ser obviamente con el predominio del campo eléctrico y aquellos que son con el predominio de campo magnético. A nivel térmico, que vamos a ver ahora más adelante en
onda corta, sí, vamos a tener el efectos que van a ser principalmente térmicos sobre los químicos y sensitivos, ¿sí? A nivel profundo y a nivel superficial nosotros ya los vimos. Ahora, con respecto al campo magnético, los efectos fisiológicos van a derivar de nivel químico, celular, tisular, pero principalmente tenemos que tener en cuenta cómo se genera y cómo se logran estos efectos, ¿sí? Entonces lo vamos a ir viendo en el próximo video. Ahora, algo que les voy a mencionar y que es muy importante, la comprobación de los efectos terapéuticos que son generados por el campo magnético. Se planteó, sí, siempre la posibilidad de usar baja frecuencia en lugar de alta. ¿Y esto por qué? Porque obviamente el campo generado magnético sobre el eléctrico es muy potente, es mucho más potente que en el caso de el que predomina el eléctrico. Entonces nosotros no necesitamos aplicar una elevada frecuencia para obtener resultados terapéuticos. Por eso es que se utiliza la baja frecuencia, ¿sí? Entonces, al ser tan potente su efecto y su implicancia a nivel de los tejidos, que no necesitamos trabajar con altas frecuencias en el mismo, ¿sí? Entonces por eso es que se utiliza de baja frecuencia y ustedes como verán la intensidad también es baja y la profundidad sí es mucho mayor. Entonces ahí vamos a ver, tenemos una relación inversamente proporcional entre la frecuencia y la profundidad. Entonces esto lo van a tener también en cuenta. Entonces no es necesario que sean de alta frecuencia. Obviamente puede llegar a existir alguno que otro equipo en donde veamos y que conforma la alta frecuencia, pero es muy atípico, ¿sí? Entonces principalmente esa es la razón, ¿sí? Entonces tenemos mucho más efecto, no necesitamos trabajar con altas frecuencias porque con esta cantidad es suficiente para generar efectos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta. Y en relación a los efectos, sabemos que tenemos muchos de ellos, a nivel bioquímico, a nivel celular, a nivel circulatorio. Ustedes ya se han detenido a leer, entonces no voy a centrarme porque si no estaría repitiendo todo lo que ustedes ya han leído y hecho en sus trabajos y cuadros de presentación. Entonces, nosotros, ¿qué efectos terapéuticos vamos a tener a nivel, sí, como respuesta de todos estos fisiológicos? A nivel de aparato cardiovascular, a nivel de la presión parcial de oxígeno, a nivel de metabolismo óseo y colágeno, ¿sí? Y a nivel de actividad muscular e inmunológico todavía no se sabe bien qué implicancia tiene, pero sabemos que en el efecto antiinflamatorio es muy, muy bueno y en el de regeneración también. Ahora en la parte práctica nosotros vamos a estar viendo de forma detenida con estos efectos que genera con ejemplos de casos clínicos, ¿sí? Entonces es más fácil y más llevadero, porque si me pongo a leer todo esto tal cual está, no nos beneficia, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan organizar todos estos efectos con con sus efectos fisiológicos correspondientes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos mucha implicancia y en el que me voy a centrar en esta parte del video es el efecto que nos genera a nivel de lo que sería el metabolismo óseo y el colágeno, ¿sí? Entonces tenemos un efecto trófico óseo y de colágeno muy importante. Va a estar vinculado principalmente a la producción local de corrientes inducidas de débil intensidad que va a estimular la osteogénesis por la activación del efecto de la piezoelectricidad. Y por favor les voy a pedir que ustedes investiguen sobre este efecto, ¿sí? El efecto metabólico óseo y de colágeno, ¿sí? Nosotros sabemos entonces que se considera que el hueso dirige su forma y estructura en base a las descargas eléctricas, ¿sí? Van a crear un ambiente de electronegatividad o de electropositividad, ¿sí?
cuando se deforma. Entonces, cuando pasa una lesión, ¿sí? Una fractura, ya sea de diferentes causas, en la concavidad de la misma van a aparecer cargas negativas y en la convexidad de la lesión van a aparecer cargas positivas, ¿sí? Entonces se afirma que en las zonas de electronegatividad va a tender a proliferar la regeneración ósea y en zonas de electropositividad vamos a tener destrucción o desaparición de tejido óseo. Entonces, las investigaciones nos muestran que el potencial eléctrico de una fractura sufre variaciones en la fase de recuperación. Entonces, las áreas activas en donde está regenerando tenemos electronegatividad. Y entonces, en las fracturas el potencial negativo va a ser 4 o 5 veces más alto que el de un hueso sano, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial se reduce a medida que se va consolidando esa fractura. Y en casos de retardo de consolidación, ¿sí? No hay esa diferencia de potencial entre la zona fracturada y la normal. Entonces, por eso es que se le va a atribuir al magnetismo un efecto de regeneración cuando se consigue la suficiente electronegatividad, ¿sí? En las proximidades de la zona afectada por el retardo de consolidación. Entonces, para ello, basándose en el efecto Hall, se aplicarían las dos bobinas polarizadas de forma que el polo norte favorezca la electronegatividad, acelerando el crecimiento óseo, y el polo sur provocaría la destrucción ósea, ¿sí? Entonces, a partir de diferentes investigaciones, el uso del magneto en regeneración del tejido óseo, de retardo de consolidación ósea e injerto óseo fallido, y en el caso de la pseudoartrosis es de gran importancia. Entonces, por eso tenemos muy buenos efectos en estos casos, ¿sí? Entonces tenemos la estimulación del tejido conectivo, la producción del colágeno que nos ayuda al proceso de cicatrización, la reducción de la pérdida de masa ósea en el caso de osteoporosis. Muy buena la aplicación. Entonces, nosotros sabemos que la mejoría radiológica es más lenta que la clínica. Entonces, sí o sí siempre nos vamos a guiar por los resultados radiológicos en el caso de trabajar estas indicaciones, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a tener en cuenta, sí o sí. Y este es uno de los principales. Entonces, ustedes van a ver que magnetoterapia tiene muchas indicaciones por todos los efectos que nos genera, ¿sí? Entonces, allí lo que sería la parte de los efectos, lo vamos a estar viendo en la siguiente clase.